desnuda debilidades estructurales, desnuda políticas neoliberales implementadas. La pandemia desnuda muchas cosas, pero no le hagamos culpable a la pandemia de decisiones políticas calculadas y erradas. Nosotros primero aclarar que como Frente de Todos propusimos muchas iniciativas. Algunas ni fueron debatidas, pero otras fueron tomadas en cuenta, otras fueron apropiadas por el propio Poder Ejecutivo y el oficialismo. Nombro algunas de ellas. El reparto del ATN fue una iniciativa del Frente de Todos. Los créditos del Procrear fue una iniciativa del Frente de Todos. La necesidad, aún como está, sin un decreto todavía, sin saber para qué está, un Consejo Económico Social, fue una iniciativa del Frente de Todos. Y también la atención a los municipios. Un fondo fiduciario, la reestructuración general de la deuda, son un conjunto de diversas herramientas que el Frente de Todos fue proponiendo para hacer una oposición constructiva, le llaman algunos, bueno, llámenlo como quieran, pero una oposición que así como se opone, critica, controla y marca errores, también hace propuestas. Y una de esas propuestas fue la insostenibilidad del pago para muchos municipios, ni hablar para las comisiones de fomento, de esta deuda del Plan Castelo. Pero empecemos hablando en criollo. No hay error de cálculo. No hay error de cálculo. Fue un endeudamiento planificado por el neoliberalismo en la ejecución de Juntos por el Cambio de Macri. ¿Cuál era la estrategia? ¿Cuál fue la estrategia para fugar los dólares que ayer o esta semana nos los calcularon en 86.000 millones de dólares de fuga de capitales? Si no es endeudamiento para inversión. El esquema, eran dos, ¿no? El segundo, votamos la ley, no sé si alguno hizo algo con esa ley, pero era la que tanto difundió el oficialismo provincial de las PPP. ¿Se acuerdan? La participación pública-privada. Ese era el esquema de la obra pública del macrismo, ni una. Creo que la ley la votamos así como está, debe estar en un cajón. Nadie la volvió siquiera a leer. Muchos se olvidan que la fundamentaron, la votaban a cuatro manos. No éramos rionegrinos, no queríamos a Río Negro porque no queríamos con conocimiento de causa y con cálculo haber sido semi-extorsionado. Es que era, el Estado Nacional dejaba de financiar infraestructura en las provincias. Si alguien quería infraestructura, vení. Nosotros te autorizamos el endeudamiento en dólares a tasas de corrupción, a tasas insostenibles, a tasas que hasta el FMI hoy está diciendo que son insostenibles, que son insustentables, 7, y algo por ciento de interés. Y con esa deuda se contribuía con los dólares a la fugatela, la fugaceta, ¿sí? Y ese fue el salvavidas de plomo que hoy tenemos en las provincias, porque hoy lo que estamos discutiendo con esta ley es que hay que hacerse cargo del pago de dólares, de moneda extranjera, con legislación extranjera, para construir obra pública en pesos en la provincia de Río Negro. Ese es el tema que tenemos que resolver. Y la nación nos está dando ayuda. La nación está en un proceso de reestructuración general de la deuda. Y para eso Alberto Fernández, antes de la pandemia, o durante el inicio de la pandemia, apenas asumió, empezó a recorrer el mundo del que decían que nosotros estábamos aislados, y que algunos se dedica ahora a hacer partiditos de fútbol. ¿Sí? Partiditos de fútbol para resolver la pandemia, con la ganancia de un partidito de fútbol, de la FIFA, ni más ni menos, mamita, de la FIFA, lo más corrupto del sistema internacional.
mientras nos dejó a nosotros con una mega deuda que hoy no sabemos cómo pagarla. Y eso es lo que nos plantean los municipios. Los 10 que tomaron esta deuda, ojo, muchos son nuevas gestiones que sí tienen una herencia recibida. Ahora sí tenemos que hablar de herencia recibida. Antes lo que había eran beneficios, un país desendeudado, un Estado nacional que, como lo hizo Perón en su primera gestión, no fue el que se endeudó, fue el que recibió la deuda y desendeudó al país. Y lo hicieron Martínez de Oz con la dictadura, Cavallo con el menemismo, que algunos reivindican, yo siempre lo combatí, y De la Rúa y Macri, los que nos entregaron así al Fondo Monetario Internacional. Y algunos se olvidan, pero era lo que discutíamos acá, en este Congreso, en esta legislatura. Si tenía algo que ver, algunos me decían que no, la deuda externa con la soberanía. No, esas dos palabras no tienen nada que ver. Sí, estamos hablando de soberanía. Estamos hablando de la posibilidad de los estados de tomar sus propias decisiones en beneficio de su pueblo y no en beneficio de los ricos de siempre que se fugaron la plata, que se la llevaron y que nos dejaron el muerto a nosotros. Entonces, yo tengo el mismo discurso, miren, acá en Buenos Aires, frente a la gobernadora, frente a los ministros, frente a la gobernadora, que algunos están enojados de esa reunión porque lo hizo callar. Y después nos dijo, no hablen ni con los ministros ni con el jefe, no, llámenme directamente a mí. Y lo valoro ese gesto de la gobernadora. Si a algunos les molestó eso y le molesta que digan verdades de la actuación de los ministros en la pandemia, ese palo no es para mi gallinero. Pero también quiero decir que el problema de algunos, y lo reconozco, me gusta más este discurso, no es que digan algo acá y otra cosa en Buenos Aires. Es que dijeron algo hace 4 años y ahora por suerte están cambiando el discurso. Y les digo, le falta cambiarlo mucho más, pero me gusta mucho más. Me gusta mucho más que ahora reconozcan a este gobierno nacional cuando antes reconocían al otro. Antes llevaban la política represiva contra el pueblo mapuche de la Bullrich y ahora están de acuerdo con el INAI en ir a solucionar los conflictos garantizando los derechos. Pero falta todavía. Podríamos enumerar en cada política este cambio de discurso del oficialismo provincial, pero lo celebro. Valoro el apoyo nuevo del gobernador diputado Di Giacomo, de la gobernadora al gobierno nacional. Allá sí reconocen la necesidad de la reestructuración de la deuda en dólares. Todos, la gobernadora la hizo firmando una solicitada. ¿Y por qué no la reconocen acá? Entonces, contradicciones tenemos todos, por suerte, en la política, y lo lindo de la política es intentar resolver las políticas que entre todos tenemos. Y este debate sirve, esta legislatura sirve, estamos funcionando y es bueno funcionar, y nunca debimos haberlo dejado, ni cuando asesinaron a Javier Muñoz, a Lucas Muñoz, perdón, Javier es el... cuando asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, ni cuando hubo legislatura, corrupción del funcionamiento de la legislatura, que siempre debe funcionar. Librito azul, le dicen uno, Constitución, artículo 7, que también hay que hacérselo leer a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Corta usted. Bueno, espere, legislador, un segundo. Habilitar el micrófono de vuelta.